El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presenta La Neta de las Drogas, con Stephanie Pandal y Fer Revelo. ¡Iniciamos! Hola a todos, esto es La Neta de las Drogas. El día de hoy hablaremos sobre cuando los padres te dicen sí y luego no. Soy Fer Revelo. Hola, yo soy Stephanie Pandal y para hablar de este tema nos acompaña el maestro Edgar Angulo, especialista del IAPA. Hola, Edgar. Gracias por la invitación, Hola. Fer, gracias a Stephanie, un saludo al auditorio. Hoy vamos a platicar sobre un tema que inquieta a muchos chavos en su relación con los padres. A veces los padres son contradictorios con sus decisiones. Primero dicen que sí, luego nos dicen que no. Por ejemplo, cuando nos dan permiso para una fiesta y de repente ya no te dejan ir a la fiesta. ¿Por qué se da estas indecisiones, Edgar? Bueno, habrá que ver caso por caso, pero sí habría que decir que las personas tenemos derecho a cambiar de opinión, y este es un derecho que también tenemos que enseñárselo a los jóvenes. Es decir, a veces tú quieres andar con un chico, o alguien quiere andar con una chica, y llega, paso el tiempo, que decide que no hacerlo. El derecho a cambiar la opinión es un derecho que asiste también a los papás. Ahora, las razones por las que esto sucede habrá que verlas y validarlas una a una. ¿Qué pasa si papá o mamá se entera de que en esa fiesta va a haber algún riesgo particular? ¿Tendrá derecho a cambiar de opinión? Vamos a decir, se entera que va a haber un pleito, de que se están poniendo las cosas complicadas. Claro que puede cambiar de opinión siempre y cuando su razonamiento tenga que ver con el mejor bienestar para el menor o la menor. Sí, porque no se lo puede sacar, es como, ay, ya no me dieron ganas, no, ya no vas, o ay, ¿qué crees que no? Pero sin ninguna justificación. Habrá que preguntarle la justificación y ser empático al escucharla. Claro que los cambios de opinión cuando se trata de permisos generan enojo, y este es otro derecho que tenemos a enojarnos. Todas las personas tenemos el derecho a enojarnos. Lo que no tenemos derecho es a actuar bajo el enojo, porque ¿qué pasa si estoy enojado y ofendo, agredo a papá, agredo a mamá? Entonces ya no perdí un permiso, sino perdí muchos más. Aunque a veces está que la mamá te dice que no, pero al mismo tiempo el padre te dice que sí. Entonces los adolescentes están muy confundidos. ¿Quién tiene como la razón, el padre o la madre? Yo creo que ahí hacen trampa los jóvenes, porque cuando a veces encuentran una negativa de uno de los papás, van a buscar, todos fuimos jóvenes, la afirmativa del otro de los papás. Eso sí. Sabiendo que es una pequeña trampa, de que ahora ya los metimos en un dilema, ¿no? Porque uno que dijo que sí y otro que no. Habría que reconocer y preguntar y saber negociar con mamá o con quien dijo que no, las razones por las que ella dice que no, y qué esperamos o qué nos comprometemos para que diga que sí. También se vale pedir permiso comprometiéndonos a algo. Pero ¿qué pasa cuando el hijo le dice a la mamá, al rato recojo mi cuarto, y a la mera hora no lo hace? Entonces sí hay un gran problema con ella, ¿no? Sí, vamos a ser sinceros, la justicia no siempre se aplica en casa, ¿no? Es decir, a veces los papás piden cosas que no están dispuestos a dar. Esto es un mensaje también a los papás, a que seamos congruentes quienes estamos al cuidado de los menores, y que en la misma medida que exigimos congruencia de los menores, hagamos la congruencia a nosotros. Pero eso no nos quita de responsabilidad a nosotros. Si nosotros nos piden algo, en la medida que nosotros cumplamos en casa con las obligaciones, con las responsabilidades, con las calificaciones, los permisos van a llegar. Y nosotros como hijos, hablando de la indecisión de nuestros padres, ¿es posible que se nos pueda pegar o heredar? Si es una forma de crianza, sí. Si hay una contradicción continua entre que a veces digo que sí y a veces digo que no, o en un mismo día cambio de opiniones, es posible que esa crianza la repitamos, pero queda en el menor saber cuánto afecta y que empecemos a tomar decisiones más congruentes. ¿Qué es la congruencia? Que yo piense, que yo diga y que yo actúe en un mismo sentido. ¿Cuál es el problema de los seres humanos que tenemos? Que a veces pensamos una cosa, decimos en otras cosas y actuamos en otro sentido, ¿no? Pensamos que sí queremos salir con alguien, pero le decimos que no y sentimos otra cosa, ¿no? En la medida que podamos nuestro pensamiento, nuestro discurso y nuestro actuar, hacerlo en un mismo camino, vamos a empezar a ser menos indecisos y también más felices. Incluso si no sabemos ser firme en nuestras decisiones, eso nos puede llevar al consumo de drogas.
Al consumo de drogas y muchos otros riesgos, como aceptar una relación sexual sin consentimiento, como aceptar una relación de pareja en violencia, como aceptar amigos que hacen bullying frente a otra persona, como aceptar cometer actos que nos pueden meter en problemas con la ley, nos puede repercutir en muchas cosas. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa cuando van a un restaurante, a un lugar y les sirven algo que no les gusta? ¿Se lo comen o no se lo comen? Yo Pues sí no. me lo comería para no quedar mal para no hacer sentir mal a los que lo hicieron. No, yo no me lo comería. Miren, hay dos tipos de conducta. Hay una conducta pasiva y una conducta agresiva. Y en medio hay otra conducta. Las personas que se comen lo que no les gusta les llamamos que somos pasivos. Tenemos que fortalecerlos y hacerles el derecho de que ellos pueden rechazar algo que no les gusta. Esto es una forma de evidenciarnos cómo somos. Es decir, imagínense si yo, por darle gusto a los demás, metafóricamente me trago lo que los demás me dan, ¿no? Eso Claro. tendría que ser cuidadoso. De otra forma, a lo mejor no me gusta algo, no por eso lo tengo que violentar. Oye, no me gusta este platillo, ya sabes que no me gusta la crema, eres un inútil, ¿no? No, bueno, tampoco. Eso ya sería caer en el extremo de la agresividad. En medio hay una palabra que es chistosa, se llama asertividad. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes, a nuestras adolescentes y adolescentes, hombres y mujeres, a que pueden tomar las decisiones que ellos quieran, siempre y cuando sus decisiones sigan dos principios. 1, no lesionarse a ellos mismos, y 2, no lesionar a los demás. ¿Con eso te refieres a asertividad? Con asertividad, exactamente, el espacio asertivo. ¿Cómo le hago yo para no tragarme lo que el mundo me da, si no me gusta, y para no hacer que los demás se traguen lo que no les gusta? Vamos a ponerlo en ese término. Okay. Y también los adolescentes a veces dicen que no, pero también dicen que sí. Pero esto no es con mala intención, ¿no? Es como la etapa de la adolescencia donde uno no sabe lo que realmente quiere. O donde puedes cambiar de opinión, que era lo que comentaba al principio. Tú puedes querer ahorita algo que mañana no quieras y tienes todo el derecho de arrepentirte en tus decisiones. Hay decisiones que son de vida, pero ninguna decisión es para toda la vida si tú no lo decides así. Una cosa es cambiar de decisión y otra cosa es la falta de compromiso. ¿Qué es importante comprometernos? Yo pensaría que es importante comprometernos al cuidado de la salud, es importante comprometernos a la no violencia. Esa es una decisión que se tiene que tomar, es decir, decidamos no meternos en relaciones violentas, decidamos no hacerle daño a la gente, no hacer bullying, ¿no? Lo que se caracteriza como bullying, procurar que nuestras relaciones sean sanas, decidamos también no consumir drogas, porque es algo que nos protege. Esas decisiones son de todo o nada. Miren, hay otras que se pueden cambiar. Me gusta este chico, ahora no me gusta, ahora me gusta esta chica, etcétera. Todo eso en el terreno del afecto se vale. Bueno, en el caso de los jóvenes, digamos un poco que es válido, pero ¿qué pasa con los padres? ¿Es porque no saben tomar decisiones? ¿Es porque nunca los enseñaron? ¿Porque son débiles? ¿Porque les da miedo? O porque se enteran de información adicional. Caso por caso será una respuesta distinta. Hay padres que sí, seguramente no saben tomar decisiones o que están aprendiendo a tomar decisiones. Hay padres que se enteran de algo que no sabían y entonces toman una decisión contraria. Oye, sí te había dado permiso para ver esa película, pero en esa película es clasificación C y tú tienes 15 años. Yo no sabía, pues tengo derecho a cambiar de decisión. Sí te había dado permiso de tener novio o tener novia, pero pues resulta que te vi como te abofeteó el chico, ¿no? Entonces, ningún padre en uso de su, o madre de familia en uso de su facultad mental va a dejar que esa relación continúe, ¿no? Es decir, depende caso por caso. Incluso en aquellos casos donde el padre no sepa bien qué quiere o no sepa bien cómo orientar a su adolescente o a los integrantes de la familia, habrá que ayudarle con responsabilidad desde la juventud. Es decir, nosotros tenemos que enseñarle a papá que cuando nos da un permiso, ese permiso no hizo daño a la familia. ¿Qué pasa si nos da un permiso de ir a una fiesta, de salir con una persona, de tener novio, cualquier decisión que ustedes le hayan solicitado? Si yo cumplo con lo que me comprometí para tomar esa decisión, va a tener la certeza, papá, de que tomó la mejor decisión. Si por el contrario yo le dije no voy a tomar y llego intoxicado, si le dije no voy a fumar y llego oliendo a cigarro, si le dije no va a estar tranquilo y llego con el ojo morado, ¿no? Entonces
¿Qué herramientas le doy a papá o a mamá para que confíe en mí? Claro. Y esto puede provocar que los hijos sean como inseguros o que se lleguen a rebelar. Depende qué es la rebeldía, porque no me negarán que la adolescencia es un episodio o un periodo, un momento también de rebeldía, ¿no? Ese es un proceso natural. En la rebeldía buscamos afirmarnos. El problema no es la rebeldía, sino en sí misma, sino los límites que tenemos que poner desde nosotros, desde ustedes jóvenes, a esta rebeldía. Una cosa es enojarse, otra cosa es arriesgarse, otra cosa es transgredir y otra cosa es meterse en verdaderos problemas, ¿no? Es decir, la rebeldía puede ser la misma, las consecuencias de la rebeldía es lo que tendremos que cuestionar, pero yo no le echaría la culpa a papá o a mamá. Miren, hay jóvenes que me dicen, es que yo no decidí estar aquí, ¿no? Ellos me tuvieron. Y yo me pregunto, después vamos a pensar de millones de espermatozoides que concursaron para conquistar un óvulo, ¿de veras no ganaste? O sea, ¿de veras no fuiste tú el que tú decidiste nacer? Después de lo complicado que es un periodo de gestación de 9 meses y naciste con vida, yo creo que el hecho del mismo nacimiento es un acto de voluntad del menor. Y en eso hay que reconocerlo, es decir, a veces le echamos la culpa a papá y a mamá de decir, no, yo no fui deseado, y yo digo, pues casi en todos los casos los hijos son deseados, habría que saber cómo funciona esto, en su mayoría es esto. Lo que está en el tema no es si fui deseado o no fui deseado, si quería vivir o no quería vivir, sino qué vamos a hacer con esta vida que ya tengo. Pero también suele suceder que los padres nos piden a los jóvenes que se queden en sus casas y no los dejan salir y no les dan permiso para salir. Entonces, los jóvenes se quedan en su casa y entonces, ¿qué hacen? Pues estar en el internet porque pues, no hay muchas cosas que hacer, no hay muchas opciones y entonces los papás también se molestan porque los jóvenes están todo el tiempo en la computadora, en los videojuegos, en el internet. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Hace poco veía un meme de las generaciones, ¿no? Que decían, en 1980, mamá jalaba de las orejas para que los jóvenes se metieran a las casas, ¿no? Y ahora jala de las orejas a los niños para que salgan de las casas y se diviertan. Entendamos los riesgos de nuestra sociedad, ¿no? Hay momentos y horarios, lugares donde es complicado por temas de seguridad que tenemos que reflexionar. Tendremos que pensar cuáles son los mejores lugares y los mejores espacios y los mejores momentos para que el joven tenga el derecho a la recreación, a la diversión, a enamorarse, pero que sobre todo tenga el cuidado y la protección tanto de las autoridades como de los adultos y de los que deberían de protegerlos. En esa medida podemos llegar a negociaciones. Si ustedes me dicen, oye, voy a una fiesta, pero están a 4 horas de aquí y además no hay transporte público y además pues tenemos que tomar un camión de la madrugada y en esa ruta saltan mucho. Ustedes mismos díganme la respuesta. ¿Qué harían en el lugar de papá y mamá? Decir no. Exactamente. Si es oye, voy al cine en un horario matutino, entonces voy con un par de amigos, también hay que ver qué tema estamos hablando, ¿no? De qué permisos estamos pidiendo y de qué condiciones de seguridad está hablándose para los permisos y de qué madurez o con qué madurez vamos a tomar la decisión de los padres. Ok. Es un tema muy interesante, tenemos que irnos a un corte, pero regresando seguimos platicando con el maestro Edgar Angulo. Esto es La Neta de las Drogas. Con Stephanie Panal y Fer Revelo. Continuamos. ¿Por qué mi hermano cambia de humor de repente? ¿Por qué mi hermano falta tanto a la escuela? ¿Por qué mi hermano se aleja cada vez más de nosotros? ¿Estará consumiendo drogas? ¿Qué puedo hacer? ¿Te suena familiar? Podemos ayudarlo. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate. ¿Dónde se consumen drogas? En mi casa no. ¿Consumes drogas en tu casa? Ups, creo que sí. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate. Esto es La Neta de las Drogas.
con Stephanie Pandal y Fer Revelo. Ya estamos de regreso. Continuamos con el programa La Neta de las Drogas. Estamos con el maestro Edgar Angulo. Edgar, todos pasamos por la adolescencia. Nuestros padres pasaron por la adolescencia. Entonces, ¿por qué se les dificulta tanto entender a los adolescentes? Bueno, evidentemente hay un problema de memoria en los adultos, ¿no? Es decir, no nos acordamos de que todos fuimos jóvenes. Y las brechas generacionales son mayores. ¿Qué quiero decir con la brecha generacional? La adolescencia de sus padres no es la misma que la adolescencia de ustedes. No es la misma en riesgos, no es la misma en condiciones sociales, pues no es la misma en información. Hay cosas que han cambiado el mundo. Y esos cambios, pues a veces se dificulta asimilarlos. Yo diría, sean tolerantes también con papá y mamá. Es cierto, ellos... no siempre han estado preparados, no tienen la formación, y el ser padre es un espacio de aprendizaje continuo, como el mismo espacio de aprendizaje continuo implica ser hijos. Lo único que recomiendo es la empatía. Pongámonos en el lugar de ellos y pensemos que en la gran mayoría de los casos el padre lo único que quiere es el bienestar de su hijo o de sus hijos, que su hijo esté bien. Es lo único que quiere. Pero los adolescentes no piensan de esa forma. Los adolescentes llegamos a pensar que quizás nuestros padres no nos quieren. En algunos casos, y muy patológicos, muy enfermos, podrá ser verdad, pero yo estoy seguro que en la mayoría de los casos el amor de los padres a los hijos es incondicional y trasciende muchas cosas. Y lamentablemente de eso nos damos cuenta muy tarde, porque hay que reconocerlo. También la adolescencia es difícil porque a veces faltamos el respeto a los padres, porque a veces gritamos, porque a veces herimos, porque a veces lastimamos a quien nos dio la vida, y en esos a veces que hacemos daño, metemos en un conflicto muy serio a papá y a mamá, porque no les dejamos oportunidad de que ellos hagan disciplina, porque no saben bien si dar el permiso, pero ya me agredió, ya me ofendió, cómo manejarlo, y si le doy el permiso le estoy premiando su conducta. Entonces la mejor forma es aprender a negociar con papá y mamá todos aquellos permisos que querramos. Que también a veces los padres se pasan, ¿no? Un poquito como con los hijos, o les gritan muy feo, o les sueltan como un golpe, y después viene como se arrepienten y ¡ay! Ahora sí les voy a dar permiso para que puedan ir a donde quieran. Por eso la violencia en ningún sentido ayuda, ni de padres a hijos, ni de hijos a padres. Lo que tenemos que enseñarnos es a hablar. Si para ti es muy importante un permiso particular, hay que decírselos en ese sentido. A ver, te cambio este permiso por muchas otras cosas, ¿no? O soy capaz de responsabilizarme frente a esto. Pero también hay que aprender a escuchar. El aprender a hablar parte de un principio, saber escuchar al otro y saber escuchar las razones del otro. Nos hablabas de tener una negociación con nuestros padres, pero ¿cuál es la mejor forma de tener una buena negociación entre padres e hijos? Con un principio. Toda negociación, hay cosas que no están a negociación, hay que saberlo. Papá y mamá no pueden poner a negociación ni la seguridad, ni la salud, ni la educación, digamos, de los hijos, ¿no? Ni la responsabilidad de ellos como padre. De ahí en fuera se pueden negociar muchas cosas. Les pongo un ejemplo. Levanta tu cuarto. Sí, me dejas levantarlo de las 2 a las 3, de las 4 a las 5, de las 6 a las 7. Es decir, eso sí está en negociación antes de jugar, después de salir. Lo que no está en negociación es que levantemos el cuarto, ¿no? Eso sí no está en negociación. Ahora, ¿qué significa saber negociar? Saber qué permisos debemos o podemos pedir. Porque si pedimos permisos que de entrada sabemos que no nos van a dar, lo único que vamos a ocasionar es frustrarnos a nosotros y estar enojados. Y yo creo que cada hijo sabe qué permisos puede obtener y qué permisos no puede obtener. Y ahí sí no me equivoco. Los adolescentes son adolescentes, no son ingenuos. Sí. Son inteligentes, son seres brillantes. Entonces, ¿para qué conflictuarnos si ya sabemos de antemano que no nos van a... Es como si México ahorita dijera, queremos que nos regresen al territorio nacional de Estados Unidos, pues eso no está en negociación. Podemos exigir muchas otras cosas. Lo que no está en negociación, vamos a descartarlo en esa medida. Y ahora sí, con respeto es la segunda regla, con respeto, apelando a empatía y con responsabilidad sobre el permiso, solicitar que nos den la información, pues. Y los padres dicen mucho que no estudiaron para ser padres, pero nosotros tampoco estudiamos para ser hijos adolescentes.
No, la vida es un proceso de aprendizaje continuo y esto es lo verdaderamente maravilloso de la vida. Si bien es cierto no se estudia para ser padre y tampoco se estudia para ser hijo, sí podemos aprender del proceso y sí podemos aprender de la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? ¿Qué es la juventud? Es un momento muy hermoso de la vida y eso no hay que olvidarlo y no hay que arriesgarlo sobre todo. Es el momento donde empezamos a tomar decisiones, donde ya no nos tratan como niños, donde nos empezamos a enamorar, donde nos empieza a decidir lo que va a ser en nuestro futuro la vida completa, donde muchos quieren ya crecer y llegar al mundo adulto. Pero a veces por tanto ánimo de crecer y llegar al mundo adulto se nos está pasando ese momento. Tendremos que aprender a disfrutar ese momento como lo es, como el momento de la juventud y como el momento de poco a poco ir adquiriendo esas habilidades que en el mundo adulto nos van a ser útiles para trabajar, para también ser padres en su momento si así lo decidimos, o para cuidar de nosotros mismos. La indecisión que pueden tener los padres muchas veces puede ocasionar que los hijos sean inseguros, que tengan baja autoestima o por el contrario que sean rebeldes. Sí, pero aquí yo no le dejaría toda la responsabilidad a papá y a mamá. Fíjense cómo a veces hacen trampa los jóvenes. Para lo malo es culpa de papá y mamá, para lo bueno es nuestra decisión, ¿no? Si el hijo tiene baja autoestima, el hijo tiene que buscar ayuda. Y tiene que buscarla con sus papás, y tiene que buscarla con sus profesionales, que sean maestros o sean psicólogos, o acercarse a las escuelas para que les brinden esa orientación. Si el hijo sabe que es desafiante más que rebelde, porque la rebeldía, miren, la rebeldía tiene algo muy bueno, que todo cambio, todo progreso, toda transformación, todo avance tecnológico se da de que alguien esté inconforme con las cosas. Es decir, yo no estoy conforme como son las cosas, entonces propongo algo nuevo. Esa es la gran belleza de la rebeldía, que puedo cambiar lo que no me gusta. El problema es no cambiarlo. El problema es cuando la rebeldía se va a destruir lo que no me gusta, a agredir a quien me pone límites. Son dos cosas diferentes. La rebeldía tiene un poder transformador que necesitamos como jóvenes saber ustedes que tienen en sus manos la capacidad de transformar las cosas que no les gustan y hacer cosas de un alcance más importante. Entonces, ser rebelde no significa que sea malo, muchas veces puede ser buena. Si se le da la orientación, no solo es buena, yo diría necesaria. La rebeldía es necesaria, si no las cosas no avanzarían y seguiríamos pensemos en esto, la rueda se inventó porque alguien no quería cargar, ¿no? Piedras, entonces se inventó la rueda por un acto de rebeldía también. Las mayores transformaciones sociales en nuestro país, la independencia, la esclavitud se acabó por un acto de rebeldía, la conquista de derechos sociales se dan por actos de rebeldía. Ahora, hay rebeldías que han costado sangre, eso hay que ser cuidadosos. Ya estamos en un momento donde la violencia se tiene que erradicar. El acto de rebeldía tiene que apelar al pensamiento y a la inteligencia de las personas. Y también en otros casos se necesita mucha valentía de parte de los padres para confesarles a los hijos que son inseguros o indecisos. ¿Cómo podrían abordar este tema los padres con sus hijos? Con valor. Así como lo dicen, el papá no tiene por qué avergonzarse de capacidades que están en desarrollo. Como el menor, como el joven, tampoco tiene por qué avergonzarse de que no sabe hacer todo. En la vida es un proceso riquísimo de aprendizaje y que a veces lo que cuenta es el proceso, ni siquiera lo que aprendemos. El pasar por la vida, más allá de los grados académicos que obtengan, de los logros laborales que les depare el futuro, va a ser un proceso de qué dejamos en la vida de otros. Una forma de trascender, dicen los franceses, una persona no muere hasta que deja de ser recordada, ¿no? Lo que queremos, y hay que decirlo, hay jóvenes que también hoy están padeciendo porque pues, no tienen a sus padres, ¿no? O sea, o crecieron sin alguno de ellos, o en orfandad abierta. Merecen, yo digo, y esto es un tema interesante, que quienes se han adelantado, tenemos que honrarlos
en conducta, pues, es decir, no solo basta con recordarlos, hay que honrarlos, pero los padres también hay que honrarlos en vida o en muerte, pues, es decir, ¿qué quieren los padres de nosotros? Que seamos buenos ciudadanos. En esencia, eso debería ser el deseo de todo padre, que seamos buenos ciudadanos y que al ser buenos ciudadanos tengamos un mejor país. Hay una pregunta que se hacía de forma importante: ¿qué país le estamos dejando a los jóvenes? ¿Cómo lidiar con la violencia? Pues, y le toca a ustedes, en mucha medida, responsabilizarse de eso y hacer a una ciudad mejor y un país mejor. ¿Y entonces qué podemos hacer los hijos con nuestros padres ante esta situación? Hablarlo, acercarse con ellos, enseñarles a papá y a mamá a platicar, enseñarles a que las responsabilidades se pueden ir tomando poco a poco, enseñarles que son capaces de tomar decisiones sin riesgo, que son capaces de tomar sus propias decisiones cumpliendo los acuerdos. El hijo es el gran maestro también de papá y mamá. Edgar, ¿y qué reflexión final nos dejaría sobre este tema? Que por favor busquemos familias llenas de amor, llenas de cuidado, que busquemos familias sin conflictos, por favor. México está atravesando una crisis de violencia, de insensibilidad al otro. Cada vez vemos desde animales abandonados hasta ancianos abandonados, hasta hijos golpeados. Necesitamos darle la vuelta a esa historia. Jóvenes consumiendo drogas, niños haciendo bullying a sus compañeros. Yo creo que en la juventud está el gran motor del cambio y ustedes son los que pueden devolvernos un país al que aspiramos todos. Les dejamos esa responsabilidad y enséñenos cómo hacerlo, desde su juventud, desde su frescura, desde su sonrisa, desde sus enseñanzas, que todos merecemos un país mejor. Claro, al final nosotros tenemos la decisión de mejorar las cosas y de hacer las cosas lo mejor posible y lo mejor que podamos realizarlas. Edgar, una frase, reflexión, pensamiento que tengas para los jóvenes. Hay una frase que me gusta mucho porque resume, yo creo, que el espíritu de este programa, de esta intervención particularmente, que dice que la riqueza no es aquello que tenemos, sino aquello que no cambiaríamos por dinero. Yo estoy seguro que la familia, el afecto, el amor que se tienen entre padres e hijos no está a la venta. Cuidemos ese afecto, cuidemos a la familia, cuidémonos entre todos, protejámonos la salud del joven. La salud tampoco está a la venta. La riqueza no es aquello que tenemos, sino aquello que no cambiaríamos por dinero. Uh-huh. Claro, aunque a veces pensamos que los padres no nos quieren o que para los padres es muy difícil aceptar la forma de ser de los adolescentes, siempre ante todo debe de estar el amor y el cariño que nos debemos de tener como familia. Sí, me gustó mucho esta frase y como dice Steffi, pues sí, el amor es lo que importa, ¿no? Amémonos, cuidémonos, protejámonos. Gracias por la invitación. Un saludo al auditorio, a los jóvenes que nos están viendo. Ánimo. Gracias. Amigos, gracias por acompañarnos al programa, por escucharnos, por vernos. Y recuerden seguirnos en las redes sociales, Fer. No se les olvide seguirnos en Facebook, en Twitter, en YouTube, suscribirse y ver la página que es IAPA CDMX. Agradecemos la presencia del maestro Edgar Angulo y esto fue La neta de las drogas. ¡Me tienes harta! ¡Apúrate! ¡Eres un inútil! ¡No sirves para nada! ¡Por eso repruebas en la escuela! Saqué una mala nota y nadie me preguntó por qué. Pero me gané esto. Rompe el círculo de la violencia. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate. ¿Por qué mi hermano cambia de humor de repente? ¿Por qué mi hermano falta tanto a la escuela? ¿Por qué mi hermano se aleja cada vez más de nosotros? ¿Estará consumiendo drogas? ¿Qué puedo hacer? ¿Te suena familiar? Podemos ayudarlo. Las adicciones se previenen desde casa. Infórmate.
El Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México presentó La Neta de las Drogas Con Stephanie Pandal y Fer Revelo. ¡Hasta la próxima!